Hola, mi nombre es Paloma Alma y te doy la bienvenida a mi podcast Con un par de ovarios. Como emprendedora digital, experta en menstruación sostenible y autora, me he enfrentado a muchísimos retos y obstáculos, y lo que me ha ayudado siempre ha sido la actitud de echarle un par de ovarios al asunto. Por eso quiero ayudarte con tips, ejercicios e inspiración para vivir una vida a tu medida, porque hacer las cosas con un par es afrontar la vida con actitud, teniendo en cuenta nuestros retos, que somos cíclicas y que aunque no lo sabemos todo, sí tenemos la capacidad de aprenderlo. En definitiva, quiero que este podcast sea un lugar en el que mantener conversaciones enriquecedoras, en el que inspirarnos unas a otras y en el que compartir también lo imperfecto de vivir, porque a veces se aprende más de los errores que de los aciertos, y de eso yo sé mucho. Bienvenida al podcast Con un par de ovarios. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast Con un par de ovarios. El podcast donde hablamos de productividad cíclica, de cómo trabajar mejor utilizando nuestro ciclo menstrual y, como no, de emprendimiento. Soy Paloma Alma. Si estás aquí, espero que es porque ya me conoces y ya has escuchado algún que otro episodio. Y si no, me presento súper brevemente. Soy experta en el ciclo menstrual y ese expertise me convirtió en emprendedora digital. Llevo emprendiendo más de 8 años. Y ahora mismo, aparte de seguir creando un montón de proyectos online porque no puedo parar, soy también mentora de otras emprendedoras. Digamos que mi objetivo en la vida se ha convertido últimamente en ayudar al máximo de personas posibles, por un lado, a entender mejor su ciclo menstrual y cómo utilizarlo y sacarle provecho en la vida, pero por otro lado también cómo ayudar a otras emprendedoras a que tengan negocios estables, firmes, negocios fructíferos y creativos también, para que puedan con ello ayudar a otras personas. Así que bueno, esas son como mis dos perfiles y con los que te vas a encontrar aquí. Y estoy muy contenta porque este es el episodio número 31 de este podcast, es decir, que ya llevo 30 episodios, amigas, 30 episodios grabados de este podcast. Cuando yo empecé con este podcast, y es que este es uno de los temas que vamos a hablar hoy, cuando yo empecé con ese podcast, lo empecé sin saber muy bien a dónde iría, sin saber muy bien cuánto podría dar de mí para el podcast, sin saber hasta cuándo llegaría con los episodios y pensar que he logrado crear, grabar, sacar al mundo más de 30 episodios, para mí es, eh, es un honor, es un premio, es un regalo para mí misma y también para todas aquellas de vosotras que estáis escuchando, que estéis aquí, que episodio tras episodio me escucháis a nuestras invitadas. Así que gracias. Nada, quería empezar con eso, contaros las gracias antes de contaros qué hay de nuevo en esta temporada. Que por cierto, yo pensaba que íbamos por la temporada 3 y resulta que ya esta es técnicamente la temporada 5. Pero bueno, esto para mí en realidad es un poco, al final es una manera de afrontar cada nueva etapa de grabación. Llevo 2 meses de parón de publicar episodios, que no de trabajar del todo, pero tiene mucho que ver con el tema que quiero hablar hoy, es cómo trabajar alineada con tu ciclo, sí, fenomenal, pero también alineada con las estaciones, es decir, con los ciclos de la Tierra, con los ciclos de tu alrededor, con los ciclos de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque creo que somos muchas las que termina verano, ¿no? Las que enfocamos verano como, bueno, verano es el momento de parar o de hacer, de estar con mi familia o con mis amigos, si eres madre, de estar con tus hijos, etcétera. Pero en septiembre vuelvo a tope, ¿no? Y creo que somos muchas las que caemos en septiembre voy a volver a tope y ya en septiembre hablamos. Y llega septiembre y, amigas, no ha terminado. O sea, el verano no ha terminado, tú sigues teniendo muchísimos compromisos, muchísimas cosas, tu ritmo vital también es diferente, tu energía es diferente y todavía como que no encuentras ese flow que tanto ansías, ese flow sobre todo en lo laboral. Y yo me encuentro ahí también. Yo cada vez voy aprendiendo más. Este año, de hecho, me puse como vacaciones o temporada de vacaciones hasta el 15 de septiembre y me prometí a mí misma no tomar ningún compromiso hasta el 15 de septiembre. Y me encuentro con que, claro, yo venía de vacaciones el 15 y el 16 ya me había puesto como 2 o 3 cosas, reuniones. Digo, a ver, que no puedo, no puedo. Mi mente, mi cuerpo no está para esto. Vuelvo de vacaciones y además arrastramos ahí unos virus en casa, con lo cual otra semana más de organizarme.
En fin, que hasta el 1 de octubre, que es hoy que estoy grabando, aunque este episodio saldrá el día 2, no me he sentado a hacer las cosas que pensaba que iba a poder hacer en septiembre. Y esto me ha enseñado una vez más, que ya lo debería saber, pero bueno, no está de mal recordarme estas cosas, que la vida pues son fases y que octubre es el comienzo de la siguiente fase, pero que septiembre es un mes en el que no es tan fácil centrarse, ya no por ti misma, sino porque al final el ambiente está como, yo lo llamo como excitado, ¿no? Es como la vuelta al cole, la vuelta a las rutinas, la vuelta a no sé qué, el apúntate a esto, la gente retomando conversaciones, la gente que quedasteis en hablar en julio, que te llamas en septiembre, pues ya te han escrito, como que todo el mundo vuelve. Y me hace reflexionar también que por eso la vida es como es. Si estás en un ámbito tropical, o sea, si estás en un país donde no existen las estaciones tal y como las vivimos pues, en España, por ejemplo, o en el norte de Europa, seguramente tu percepción sea un poco diferente, pero claro, yo tengo que hablar desde mi percepción y yo vivo muy alineada con las estaciones del año. Yo ahora entro en mi modo otoño, perdón. Mi modo otoño es volver hacia adentro, pero no hacia adentro egoísta, sino hacia un adentro de trabajo, de volver como a sentarme, a volver al estudio, a volver al despacho, a retomar los proyectos que tenía pendiente, a reevaluar qué proyectos merece la pena de cara a final de año y qué proyectos no, cómo voy a afrontar el siguiente año. Un poco retomarlo todo. Septiembre ha sido todavía un mes de ir hacia afuera y de, en parte, recuperarme un poco, ¿no? Como un mes de recuperación y de estar más conmigo misma y con mis necesidades más esenciales de salud, descanso. Y ahora ya octubre es un poco como que vuelvo a encontrar ese equilibrio. De hecho, estaba pensando que la época que viví en Australia no hay, hay estaciones, pero no son tan definidas como lo son aquí en España. Y entonces te puedes encontrar la época de lluvias, que sea como más el invierno de allí, que está lloviendo, pero al mismo tiempo lleva chanclas. Y yo al principio pensaba que la gente estaba muy loca, pero luego cuando vives allí te entiendes por qué estas cosas. Y bueno, que yo estando allí, aunque hay un invierno, pero no es un invierno como este, no transitan un otoño como el que vivimos aquí, una primavera como la que vivimos aquí. Es como que esas estaciones transitorias pasan un poco más rápido y me di cuenta de que lo echaba mucho de menos. Así que por eso ahora me gusta mucho disfrutar del otoño y reflexionar sobre lo que implica esto en mi ciclo personal, es decir, en mi ciclo menstrual y en cómo afronto yo mis cosas más personales, pero también cómo afronto mi emprendimiento, ¿no? Y por eso ahora entro en esta época más de reorganización, pero con mucho foco, ¿no? Y con mucha prioridad. Esta semana además es una semana maravillosa porque es una semana en la que tengo mucho espacio en la agenda para reencontrarme con todos esos proyectos que tenía y entre ellos el nuevo proyecto del que os quiero hablar, que llevo preparando varios meses, pero que verá la luz hoy. Y por eso este episodio del podcast es como un episodio de podcast introductorio a este nuevo proyecto. Ahora os cuento por qué, pero bueno, me hace mucha ilusión contaros un poco también el contexto en el que se fragua este nuevo proyecto. Entonces, os cuento que con mi nuevo proyecto menstrual, que seguramente, bueno, ya lo he compartido aquí en el podcast, espero que si os nace y que si os llama, lo sigáis también en redes sociales, que al final eso también ayuda mucho a ganar visibilidad. Con mi nuevo proyecto menstrual he estado como yendo muy pasito a pasito. Tan pasito a pasito que a veces, si os soy sincera, me desespero un poco porque, claro, yo con ciclo y con mis otros proyectos he vivido el ciclo completo, he entendido todos los ingredientes necesarios para que un proyecto triunfe, para que un proyecto funcione, para que un proyecto facture. Y entonces con menstrual, como voy de poquito a poquito y estoy, nada, en el mes, o sea, si menstrual nació en febrero, han pasado, y hoy es día 2 de, bueno, hoy es día 1 de octubre, han pasado realmente menos de 8 meses. Es decir, ya hemos cruzado como el ecuador del proyecto. Lo que pasa es que para mí agosto casi que no cuenta. Pero digamos que ya habiendo pasado esta primera mitad de año, pues ya he podido recalibrar un poco pues lo que está funcionando, lo que no, em, y viendo a ver si todas esas ideas que yo pensaba que iban a funcionar, están funcionando o no.
Algunas sí y otras no. Y en este proceso, pues yo me frustro un poco porque yo quiero tener mi SEO perfecto. Quiero tener mis procesos perfectos. Quiero que todos los días tenga 10 clientas nuevas. Creo que todos mis funnels funcionen. Y amigas, pues la realidad es que no es así. No es así. No todo está funcionando como yo tenía pensado. Sin embargo, hay otras oportunidades que me están veniendo por otro sitio que yo no me había planteado al principio. Y esto lo que está haciendo es que me replantee ciertas cosas y ciertas maneras de ejecutar mi visión con menstrual. Y aunque ha habido momentos en los que he sentido un pelín de bajón de decir, "Joder, es que esto funciona como yo quería", en realidad me gusta mucho porque estoy pudiendo pivotar, y esto si eres emprendedora es algo con lo que quiero que te quedes, estoy pudiendo pivotar y probar otras cosas. Y esto es lo importante. Lo duro es cuando ya no sabes qué más hacer en tu negocio. Cuando ya dices, es que ya lo he hecho todo, ya lo he probado todo y nada funciona. Sin embargo, yo ante mí lo único que veo ahora mismo es posibilidades, cosas nuevas que probar, todas esas cosas que sé que no estoy haciendo porque se salen de mi zona de confort, pero que tengo que hacer y que ya estoy viendo, venga, va, Paloma, vamos a hacerlo. Y, y por eso te quería contar también la realidad detrás de un negocio nuevo, ¿no? Que no siempre todo va a funcionar de la manera que tú tenías envisionado al principio y que el propio negocio va a ir evolucionando por sí mismo y dándote a ti esas nuevas rutas, esos nuevos caminos a explorar. Y esto es muy guay también, porque es como que al principio tienes la emoción de sacar un proyecto nuevo, luego viene la dificultad de arrancarlo, ¿no? Que sería como un poquito un bajonazo de decir, venga, ahora hay que empujar, ¿no? Y ahora mismo estoy viviendo otro poquito de subidón de vamos a llevar a cabo estas nuevas ideas que creo que sí que van a apoyar el objetivo que yo tengo como negocio. Entonces, bueno, ahí estoy. Cuéntame si tú estás en un negocio, ¿en qué fase estás tú y cómo lo estás viviendo? Porque todo negocio, como en la vida, hay subidas y bajadas, como en todos los ciclos. Y es importante también tener esta perspectiva, ¿no? De que ni siempre vas a estar abajo, ni, amiga, siempre vas a estar arriba, sino que hay que ir encontrando ese equilibrio. Y en eso estoy yo. Y en esta nueva fase de mi proyecto de menstrual y antes de que cumpla un año, he decidido, tan, 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 sacar un nuevo podcast que se llama Podcast Menstrual. Ves que no me he roto mucho la cabeza, pero bueno, quería como que hubiese mucha unidad de marca, mucho branding, mucha unificación en todo. Entonces, digamos que el proyecto de Menstrual tiene un podcast. Este podcast sale hoy. Ya lo tienes disponible en todas las plataformas habituales. Os voy a poner aquí abajo el link. Os pido por favor, por favor, por favor, que vayáis, que escuchéis el primer episodio, que por favor, si podéis, si os gusta, que sé que os va a encantar, me dejéis unas estrellitas y os suscribáis al podcast, ¿vale? Porque cuantos más suscriptores tengamos, más podremos ir creciendo, más visible será y con eso conseguiremos llegar a más personas. ¿Qué pretendo con este nuevo podcast de Menstrual? Contestar a esas preguntas que todas nos hemos hecho alguna vez sobre nuestro ciclo menstrual y contestarlo de la mano de expertas en salud y educación menstrual. Entonces, en cada episodio del podcast de Menstrual voy a hacer una pregunta que cualquiera de nosotras nos podemos haber hecho en algún momento en nuestra vida cíclica y se la voy a hacer a una de estas expertas y esa experta nos va a contestar. Es un formato que quiero que sea muy fácil de consumir por parte de las oyentes y que sobre todo sea muy útil porque son preguntas que a veces nos da reparo preguntar o a veces son tan simples que dices, ostras, me estoy complicando la vida con unas cosas y con otras y no voy a la pregunta que me tengo que hacer. Entonces, este es el objetivo de estas preguntas. Y con el podcast lo que quiero también es dar visibilidad a esas expertas que forman parte de Menstrual, darle voz a todas esas expertas que saben muchísimo de sus temas bueno, que quiero que realmente conozcáis. Así que ahí está el podcast, vamos a ir viendo cómo va. De momento está preparada toda la primera temporada de aquí a final de año. Si quieres ser parte del podcast, escríbeme un mensaje y te cuento cómo. Pero sobre todo, bueno, quería como atender a esta otra parte mía de divulgadora de educación menstrual que en el último año, como me he centrado más en la parte de productividad cíclica, de emprendimiento, que es
una de mis pasiones, siento que quizá he dejado un poquitín más de lado públicamente la parte de divulgación menstrual porque realmente por detrás, aunque no se vea, he estado trabajando en mi nuevo libro, que es una novela gráfica de educación menstrual para niñas y adolescentes, que saldrá dentro de poco, pero bueno, eso es un proceso que me ha llevado los últimos 2 años, que es un proceso muy largo. Entonces, mientras tanto, he estado en ese podcast hablando del ciclo menstrual, pero desde una perspectiva más de cómo utilizarlo a nuestro favor, de cómo conocer las fases más en profundidad, de cómo utilizarlo para nuestro trabajo. Y sentía que esa parte de divulgación del ciclo menstrual enfocado a sentar las bases de nuestra salud menstrual, de conectar con todo lo que hace que nuestro ciclo lo podamos vivir de una manera saludable, pues todos esos pilares que pueden ser, em, que pueden venir de la mano de ginecólogas, matronas, de especialistas en Ayurveda, de nutricionistas, de educadoras menstruales, de profes de yoga, todo eso pues como que me apetecía volver a ello. Así que bueno, ese es el objetivo del podcast. He estado pensándome mucho si incluir el podcast dentro de este, porque al fin y al cabo aquí ya tengo una audiencia, ya sois un montón las que sois suscriptoras del podcast, las que me oís semana tras semana, pero al final pienso que, bueno, pues que son dos temáticas diferentes y quería también que tuviese una identidad propia, una identidad que no dependiese tanto de mí, así que por eso hay nuevo podcast, ni más ni menos. Además que siento que con el podcast de Con un par de varios he desarrollado una metodología, un sistema que me permite sacar episodios de una manera muy ágil, que no me requiere tener, pues, bueno, no necesito tener como un gran estudio de grabación ni 20.000 personas que me ayuden, sino que de manera bastante autónoma puedo sacar adelante este proyecto y eso es algo que para mí ahora mismo es muy importante, muy, muy importante mantener la libertad creativa y esa libertad creativa viene con un sistema firme debajo. Entonces, lo que he hecho con el podcast de Menstrual ha sido replicar el sistema paso por paso, tal y como lo vengo haciendo con un par de varios. Así que veremos a ver si este sistema da por lo menos la mitad de los frutos que me ha dado con un par de varios. Así que, ¿cómo vamos a funcionar a partir de ahora? Hoy salen simultáneamente episodios en los dos podcasts, porque de aquí me gustaría animaros a que vayáis al podcast de Menstrual y escuchéis ya la primera pregunta que todas nos hemos hecho alguna vez, pero que quizá no habíamos contestado. Ya está disponible esa pregunta, este primer episodio del podcast. Entonces, hoy van a salir 2 episodios al mismo tiempo, pero luego, a partir de la semana que viene, se van a ir alternando. Entonces, una semana saldrá episodio de Con un par de varios, hablando sobre productividad cíclica, aspectos del ciclo menstrual más en profundidad y emprendimiento, que son los temas que a mí me gustan. Y la semana alterna saldrá un episodio en menstrual. Así que yo os lo voy a ir anunciando a través de la newsletter y a través de el Instagram de con un par de ovarios / podcast, porque de hecho esa va a ser la plataforma a través de la cual de difusión a ambos podcasts. Van a ser como podcasts hermanos o podcasts hermanas. Sí, sí, sí. Va a haber una hermandad de podcast. Y simplemente pues semana a semana tú eliges el episodio que te apetece escuchar. Es una manera de que estemos conectadas, también de ahondar en temas diferentes en espacios diferentes y sin más, que ya está, que ya os lo he contado, ya lo he sacado. El proceso de creación del podcast, la verdad es que ha sido muy sencillo por lo que os cuento, porque yo tengo todo súper estructurado, entonces llevo grabando desde junio, julio, he ido grabando varios episodios y lanzo el podcast teniendo toda la temporada completa. Quizás salga ahí un podcast o algún episodio en el último momento, pero eso me da mucha tranquilidad de saber que puedo ir creando a mi ritmo, al ritmo de mi ciclo, porque digamos que el podcast ya está preparado para salir. Es verdad que en lo que he ido grabando el podcast de Menstrual he dejado un poquito más atrás este podcast de Con un par de varios, que no lo tengo tan fijo, pero sí que tengo mis temas que los voy lanzando y también con este podcast, con el de Con un par de varios, tengo la necesidad de ser más flexible, porque este es como mi espacio más personal y aunque me gusta tener varios episodios grabados con antelación, y eso lo voy a hacer entre esta semana y la que viene, también necesito tener un poquito de espacio para lo que surge. Así que bueno.
ahí os lo quería compartir. Contadme qué os parece. Por favor, os pido por favor que si os gusta este podcast, estoy segura que os va a gustar el nuevo podcast, así que id a suscribiros y a darnos unas estrellitas, a darnos, a las expertas y a mí, unas estrellitas y compartirlo con aquellas mujeres que estén empezando a mirar su ciclo de una manera diferente y sepáis que les va a llegar en el momento preciso. Así que sin más, ahí os lo dejo este episodio. Muchas gracias por escucharme en un episodio más. Gracias por estar aquí conmigo, por apoyarme, por escribirme, que os leo mucho. Me escribís un montón de emails y de mensajes y eso no es que me haga mucha ilusión, es que me hace sentirme conectada a vosotras, que me escucháis al otro lado, así que escribidme cuando queráis. Y por supuesto, como siempre, os dejo por aquí abajo varios enlaces que espero que os sirvan y os animo también a que os apuntéis a la newsletter porque en unos días voy a lanzar un recurso para emprendedoras en el que estoy trabajando que creo que os va a ayudar mucho para vuestros siguientes pasos. Así que nada, nos leemos en la newsletter, nos escuchamos en el podcast y entre medias nos vemos por Instagram. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Estoy deseando leerte y saber qué te ha parecido, así que déjanos algún comentario por redes y te dejo en las notas del programa todos los links y todas las referencias. Y si te ha gustado el podcast, te animo a que lo compartas con tus amigas, conocidas, vecinas, con tus primas y que me dejes una review para poder seguir viviendo juntas esta vida con un par. Nos vemos en mi Instagram en @palomaalma_. Y por supuesto, nos oímos en el próximo episodio.